Hola a todos mis alumnos del Instituto San Martín. Soy el ingeniero Daniel Maldonado, profesor de taller de diseño de software 1, y en este caso vamos a estar viendo el ejercicio número 25 de la guía de trabajos prácticos número 2, que dice así: realizar un programa que permita ingresar n números, siendo n una variable que el operador debe ingresar apenas inicia el programa. Para esos n números se debe obtener los cálculos que abajo se detallan, dice. Tener en cuenta las siguientes consideraciones. Descartar el ingreso de números negativos y mayores a 50. Por lo tanto, acá pongo una aclaración que dice: para los números permitidos están entre 0 y 50. Para todo ello, hacer lo siguiente: contar la cantidad total de los números que ingresaron. Bueno, en este caso coincidiría con n, obviamente, porque son n los números ingresados. Sumar todos los elementos ingresados, y después me dice aquí una particularidad. Dice: contar la cantidad de elementos comprendidos entre 0 y 25. Sumar todos los elementos comprendidos entre 0 y 25 y obtener el promedio de los números ingresados entre 0 y 25. O sea que habría un rango de números que van de 0 a 25. Y después dice lo mismo, dice contar la cantidad de elementos comprendidos entre 25 y 50, la suma de entre 25 y 50 y el promedio. Dice controlar que al realizar los promedios, bueno, esto es algo que ya veníamos insistiendo de antes, que al calcular los promedios es importante determinar que la cantidad de la operación que nosotros queremos hacer, que no exista una división por cero. Bueno, antes de ponernos manos a la obra, vamos a hacer este siguiente análisis, que lo tengo en esta planilla de Excel. Que la idea de este proceso, pues, sería hacer una estructura repetitiva que me permita ir ingresando números, ¿sí? Los números podrían ser cualquiera, el operador podría ingresar cualquier número. Yo acá hice una pequeña ejemplo de números, como por ejemplo que están ordenados, por supuesto, de menor a mayor. Por ejemplo, empezando desde el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 60. Observen que los números válidos están comprendidos entre 0 y 50, dice el enunciado. Pero dentro de los números ingresados tendría dos rangos: los números que van desde 0 a 25, que los pinte de color azul, observen, desde 0 a 25, y los números del otro rango irían desde el 26 al 50. Yo en este esquema lo hice así muy particular, específicamente para Scratch, porque Scratch no tiene la manera de preguntar por el mayor igual. Entonces tuve que ingeniarme una manera lo más didáctica posible para tratar de explicar por qué tomé esos rangos de números. Recuerden, los números válidos van desde 0 a 50. Observen los colores que puse, que son colores muy lindos, que mis alumnos saben el motivo. Dentro de ese intervalo, dentro de 0 a 50, tengo dos rangos: del que va de 0 a 25 y el que va de 26 a 50. Entonces, ¿cómo? La idea sería hacer una estructura repetitiva que vaya ingresando números, y que en función del valor que tenga el número los cuente en un grupo o los cuente en otro. Entonces, observen que el primer grupo serían todos los números ingresados que son mayores a menos 1. Observen que acá está el mayor a menos 1, es de 0 en adelante, y menores a 26, porque observen que el 25, aquí está el 26, sería menor a 26. Entonces este sería un rango, el rango que va de 25 a 50, ¿sí? Esto acá lo vamos a poner, aquí lo vamos a poner, rango de
25, de 0, perdón, de 0 a 25. Reitero, esto lo estoy haciendo por el hecho de que ¿cómo se llama? De que en Scratch no podemos preguntar por el mayor igual. Se puede hacer, pero complicaría demasiado el ejercicio. Por eso estoy poniendo que para que vaya de 0 tiene que ser mayor a -1, y para que incluya el 25 tiene que ser menor a 26, ¿sí? Y el otro rango, el rango que va desde 26 a 50, acá lo voy a poner, rango de 26 a 50 sería el rango que va de todos aquellos números que son mayores a 25 y que son menores a 51, digamos. Esto es específicamente para Scratch. En Java se puede poner la condición mayor o igual tranquilamente. Vamos a poner manos a la obra. Vamos a poner la banderita de inicio. Vamos a crear una variable que se llame número leído o número ingresado, ¿sí? Vamos a crear una variable que diga n, que sería la cantidad de números que desea el operador cargar. Después vamos a crear una variable que diga contador total, que es el que me contaría todos los números. Después me vamos a poner una variable que me diga acumulador to to total, ¿sí? Que justamente sería el que sume todo. Después tendríamos una variable que diga cantidad, le vamos a poner 0,25 para que sepamos que son los números que van de 0,25. Vamos a crear otra variable que va a decir acumulador 0,25, ¿sí? De la misma manera vamos a crear una variable que diga acumulador 26,50, y vamos a crear otra variable que diga contador, déjenme ver, no, perdón, cantidad, le puse la otra cantidad para 26,50. Son dos rangos. Entonces, primero vamos a empezar con esto. Sabemos que tenemos que inicializar las variables. Iniciamos la variable n, inicializamos la variable número ingresado, inicializamos la variable contador total, inicializamos la variable acumulador total, también la variable cantidad de 0,25, la variable acumulador 0,25, la variable acumulador 26 a 50, perdón, lo vamos a hacer prolijo, cantidad 26 a 50, y de ahí el acumulador 26 a 50. Bueno, qué cantidad de números se van a ingresar, y todo va a depender de n, porque dice cargue n números, entonces que el operador tiene que ingresar por teclado. Por supuesto, tiene que ser una pregunta y una respuesta que la ingresemos antes del ciclo repetitivo, porque si no, no podríamos determinar cuándo parar el ciclo. Por lo tanto, deberíamos venir y preguntar directamente: por favor, diga cuántos números desea ingresar, ¿sí? Así, con un signo de preguntas. Inmediatamente lo que responda el operador a esa pregunta se va a guardar en la variable n. Por lo tanto, ahora ya podemos saber cuántos pasos va a ser el ciclo repetitivo. ¿Cuántos pasos va a ser? Va n pasos. Entonces, el repetir, que antes era fijo, ahora va a ser variable, porque va a depender de la respuesta del operador. Bueno, una vez que respondió la cantidad de números que desea ingresar, vamos a empezar a preguntarle que ingrese los números, ¿no?
por favor ingrese el número, ¿sí? Esa respuesta la vamos a guardar, fijar a número ingresado la respuesta que el operador acaba de hacer la pregunta. Entonces, preguntamos por el número, la respuesta la guardamos en número, entonces estamos en condiciones de hacer las evaluaciones para saber en qué rango, si está en el rango de 0 a 25 o si está en el rango de 26 a 50. Entonces, inmediatamente necesitamos una estructura condicional. Vamos a poner sí y debería tener una condición doble. ¿Por qué? Porque el número ingresado debería ser, ve acá se observa claramente, el número ingresado mayor a menos 1 y el número ingresado menor a 26. Por lo tanto, voy a venir y le voy a poner que el número ingresado tiene que ser mayor a menos 1 y el número ingresado, perdón, la otra, acá la otra comparación lógica sería el número ingresado menor a 26. Entonces, si es menor, si se cumple esta condición, estoy acá. Si no, debería evaluar la otra condición. Debería evaluar la otra condición, viniéndome acá de nuevo con una estructura condicional y voy a poner por el lado falso de esto, si esto se cumple viene por acá y si no viene por esto. Entonces si no viene por esto puede ser o que sea negativo o que sea mayor a 26, o sea todos los números restantes. Entonces voy a evaluar la otra condición, el otro grupo, que sería esto, de 26 a 50. Entonces de 26 a 50 voy a hacer esto. De nuevo es una condición doble, pongo una condición doble y voy a evaluar lo siguiente. Si el número ingresado es mayor a 25, ¿sí? Si es mayor a 25, y además, ¿dónde estoy? Y además, el número ingresado, aquí, el número ingresado es menor a 51, estoy en el siguiente intervalo que dijimos, mayor a 25 y menor a 51. Por lo tanto, si se cumple esta condición, estaría en el segundo intervalo. Y si no, serían todos los números que están o que son negativos o que son mayores a 50, porque no entraron en ninguno de los dos rangos. Por lo tanto, voy a venir y voy a poner, bueno, por acá debería contar los de 0 a 25, debería venir y poner, fijar, contarlos, ¿no? La cantidad de 0 a 25 va a ser igual, recuerden que un contador es una variable que se suma a sí misma, va a ser igual a la cantidad de 0 a 20, perdón, a la suma, me estoy olvidando, a la suma de la variable de la misma variable más 1, y si no debería ser, y perfecto, me falta el total, entonces me vengo aquí a fijar el acumulador de 0 a 25 va a ser igual a la operación suma, ¿sí?, de la misma variable, perdón, ¿dónde está el acumulador de 0 a 25 acá? Más el número ingresado, que lo voy a, para no confundirme, más el número ingresado. ¿Está? Acá estaría contando los de 0 a 25 y aquí lo estaría acumulando. Si no, pregunto si está en el otro rango. Si no si está en el otro rango, debería ser lo mismo, contar y acumular por el rango este. Entonces vamos a poner
fijar cantidad de 26 a 50 va a ser igual a la operación matemática de sumarse a sí mismo, perdón, cantidad de 26 a 50 más 1. Y si no, el acumula bueno, ya tengo la cantidad. Ahora voy a sacar el total, perdón, el acumulador. El acumulador de 26 a 50 va a ser igual al acumulador de 26 a 50, a la suma, siempre me estoy olvidando, a la suma del acumulador. ¿Dónde está el acumulador de 26 a 50? Más el número ingresado, ¿tá? Acá tengo un contador y acá tengo un acumulador. En este caso tengo un contador y en este caso tengo un acumulador. Si no, esto lo voy a dejar así para que vean que evalué un rango y si estaba en este rango cuento y acumulo. Si no, se produce lo que está acá adentro. Si no, vuelvo a evaluar otra condición. Si está en este rango cuento y acumulo, y si no, son todos los números que no digamos que no tuve que no debo tener en cuenta. Entonces, después tengo la cantidad total, me dice, de todos los elementos. Bueno, serían los que están, la cantidad total de números ingresados serían, acá no me especifica en el ejercicio si son los de este rango más los de este. Yo por especificación me gustaría sumar que la cantidad de números ingresados válidos son los que están en este rango más los que están en esto. Entonces eso yo lo debería evaluar al final. Entonces me vengo, no lo voy a terminar completo el ejercicio porque sería demasiado extenso, pero bueno, vamos a ver que el contador total, vamos a fijar que el contador total de números válidos, por supuesto, el contador total de números válidos sería la suma, ¿sí? Sería la suma de la cantidad de los números que tuvieron, la suma, perdón, me estoy olvidando, la suma de los números que están de 0 a 25 más los números que están de 26 a 50. Lo mismo debería ser con el acumulador. Vamos a poner acá, fijar el acumulador total. El acumulador total va a ser igual a la operación de suma entre el acumulador de 0 a 25 más el acumulador de 26 a 50. ¿Estamos? Bien, ahí yo ya tendría el contador total y el acumulador total de los números que fueron válidos, porque no estaría nunca contando los números que no fueron válidos. Después de eso debería calcular los promedios. A ver, veamos qué me dijo. El promedio de esto y el promedio. A ver, veamos el ejercicio nuevamente. El promedio de todos los números de 0 a 25 y el promedio de todos los de 25 a 50. Bueno, sabemos que los promedios, y en este caso en particular, para sumar, para contar la cantidad total de números válidos, tengo que esperar a que se terminen de ingresar todos los números. Entonces, para obtener el total, al final del ciclo repetitivo, sume la cantidad de los que están en el primer intervalo más la cantidad de los números que están en el segundo intervalo. Y para acumularlos hice la suma de los acumuladores. Como vemos, para calcular los promedios deberíamos preguntar si, en este caso, si vamos a usar esta estructura, si vamos a preguntar si hubo números en este rango, recién voy a calcular el promedio. Entonces me vengo y pregunto si la cantidad de números que están de 0 a 25 es mayor que 0, es porque algo se contó. Lo que no cree son las variables promedio, y lo voy a llamar promedio 0, 25, ¿sí? Y vamos a fijar que al promedio 0,25 va a ser
la suma total de los números que están en este rango dividido en la cantidad. Entonces va a ser una operación matemática de división de el acumulador de 0,25, perdón, el acumulador de 0,25 dividido en la cantidad de 0,25. Esto, venimos acá. Y si no, decimos, le vamos a poner, en la apariencia le decimos, no se, no se ingresaron números entre 0 y 25, por lo tanto no tengo promedio. ¿Sí? A esto lo vamos a hacer por 5 segundos. Después, inmediatamente, este análisis lo hice para este intervalo, debería ser exactamente lo mismo. Vamos a venir acá a controles, vamos a arrastrar otra estructura condicional y le vamos a decir si acá en operadores vamos a evaluar si existieron, si se contabilizaron números en ese rango. Si el contador de 26 a 50 es mayor a 0, quiere decir que en el ciclo repetitivo se contó algo. Entonces, por lo tanto, me estaría faltando crear la variable que diga promedio 0, perdón, 25, 26, 50. Entonces, el promedio 26, 50, que lo tengo acá, le voy a decir que el promedio 26, 50 va a ser igual a la operación matemática de división entre el acumulador de 26 a 50 dividido en el contador de 26 a 50. Y si me dice que no hay nada, o sea que no se cumple esta condición, le voy a poner no se ingresaron números entre 26 y 50. Por lo tanto, no tengo promedio. ¿Sí? Bueno, lo único que faltaría a este programa es mostrar las cantidades de cada uno de cada intervalo, y con eso estaríamos terminado lo que lo podríamos hacer acá al final. Con esto damos por terminado el ejercicio, continuamos en el próximo video.